La llamada de Cthulhu 1. El bajorrelieve de arcilla. A mi entender, las ciencias avanzan de forma muy independiente y poco conectadas entre sí. Por eso hay fenómenos que siguen ocultos para nosotros, muy bien ocultos, entre sombras. Hay días, sin embargo, en los que esos conocimientos se conectan. Todos los saberes dispersos, y vemos una panorámica tan terrible de nuestra realidad y del terrorífico lugar que ocupamos en ella, que ante aquello solo podemos enloquecer. No lo digo por decir, hablo con razón de causa. Yo mismo me acerqué a esos saberes, a imágenes y visiones que parecen de otros mundos, pero que están en el nuestro. Llegué a ellas de forma casual, por accidente, por un artículo de un periódico y las notas de un profesor. Uno no debería acceder a esas cosas. Ojalá nadie más lo haga. Creo que el profesor deseaba lo mismo. Lástima que lo sorprendió la muerte antes de destruir sus papeles. Esta historia comienza en el invierno de 1926-1927, cuando murió mi tío abuelo George Gammel Angel. Él era un profesor de lenguas semíticas en la Universidad de Brown, en Providence. Era un hombre muy respetado. Conocía como pocos las lenguas antiguas y llegaba a descifrar las inscripciones más crípticas. Era apasionado por su trabajo. De muchos museos consultaban su opinión. Tenía 92 años cuando murió. Una edad, digamos, donde la muerte ya no es una sorpresa. Pero en este caso llamó bastante la atención, porque fueron algo raras las circunstancias. Dicen los médicos que mi tío murió de un problema al corazón. Volvía del barco de Newport y había tenido alguna dolencia. Los testigos contaron que simplemente se derrumbó mientras caminaba en la zona cercana a los muelles. Algunos mencionaron a un hombre, un marinero salido del callejón que lo empujó y desapareció de la escena. Pero los médicos cerraron el asunto con la explicación más cómoda. Algunos dirán la más racional. Probablemente yo también lo dije en ese entonces. Mis dudas con el tiempo se hicieron más grandes. Escuchen, por favor, y me sabrán entender. Volví a Boston. Como heredero, me llevé todos los papeles y los archivos de mi tío. Sus pertenencias se reducían a investigaciones y artículos académicos. Pensé que sería bueno organizarlos, entregárselos a sus colegas, a las publicaciones de especialistas que lo publicaban. Fue bastante natural que, entre esos papeles, me llamara la atención otra cosa. Casi de inmediato reparé en una caja. Se veía bastante misteriosa. Debía ser especial porque estaba protegida por una cerradura muy fuerte. Tardé en encontrar la llave. Cuando pude abrirla, vi un extraño bajorrelieve de arcilla, con una serie de notas, apuntes y recortes de diarios. La pieza de arcilla era algo tosca, rústica,
de forma rectangular. La estudié con cuidado. Sus medidas eran de unos 13 por 15 centímetros. Se veía moderna, aunque su tema en sí no lo era o sugería algo antiguo, como una escritura prehistórica. Y, de hecho, sus formas parecían ser algún tipo de escritura. Sobre aquello había una figura, un monstruo o un símbolo de algo que solo una mente enfermiza podría concebir. No miento cuando digo que en aquella cosa veía al mismo tiempo algo de un pulpo, de un dragón y de una caricatura de ser humano. Tenía una cabeza viscosa cubierta de tentáculos sobre un cuerpo grotesco, escamoso y con unas alas rudimentarias. Detrás se insinuaba una extraña construcción arquitectónica. Me quedé mirándola un rato, algo perplejo, confundido. Admito que también asqueado. No era el tipo de adorno que le gustaba a mi tío, desde ya, y no veía un motivo para que lo conservara. Tenía valor, no parecía. Haría bien en tirarlo. No quería hacer nada apurado, y por las dudas me puse a leer sus papeles. Los textos los había escrito el profesor Angel. Estaban escritos a mano. Sin lugar a dudas los terminó apurado, porque la letra era más desprolija y no tenían su estilo habitual. El documento principal se titulaba Culto de Cthulhu. Estaba dividido en 2 secciones. La primera decía 1925, Sueños y obra onírica de H.A. Wilcox. Y tenía anotada una dirección que correspondía a Providence. La segunda se llamaba Narración del inspector John R. Legras. Las notas adjuntas eran breves. Se mencionaban sueños extraños de distintas personas. Se citaban libros y revistas teosóficas. Había comentarios sobre sociedades secretas y cultos. Los recortes aludían en su mayoría a enfermedades mentales, para nada comunes, sino que eran casos curiosos, como los de una ola de locura y demencia colectiva muy extendida que sucedió en la primavera de 1925. Según la primera parte del manuscrito, el 1 de marzo de 1925, un muchacho llegó a la casa del profesor Angel sin cita previa ni nada. Tenía un aspecto neurótico, muy excitado, casi desesperado. Se llamaba Henry Anthony Wilcox y, si bien mi tío no lo conocía a él, sí sabía de su familia y de la reputación del muchacho. El chico era muy talentoso, tan talentoso como excéntrico. Estudiaba escultura en la Escuela de Bellas Artes de Rhode Island. Desde chico fue famoso por sus historias extrañas, por los sueños que relataba, por sus ocurrencias. Era lo que muchos llaman un chico raro. Él, en cambio, se definía como psíquicamente hipersensible. Wilcox llegó con aquel bajorrelieve y le pidió ayuda a mi tío
Le dijo que necesitaba descifrar los jeroglíficos de la figura. El chico era difícil de tratar, muy presuntuoso, y hacía sonar su pedido como una orden, además como algo urgente. Conocía muy bien a mi tío. Estoy seguro de que no le cayó nada bien. De hecho, enseguida encontró algo para cuestionarle. Esa figura que le mostraba no tenía nada de antigua. La respuesta de Wilcox lo sorprendió tanto que el profesor la notó tal cual. «Claro que es nueva», dijo. «La hice ayer, en un sueño sobre ciudades extrañas, más antiguas que la ensoñadora Tiro, la contemplativa Esfinge o la misma Babilonia protegida por jardines». Su relato fue muy inconexo. Cualquiera lo hubiera tomado por loco, pero revivió un antiguo recuerdo de mi tío y se ganó su interés. En el sueño, Wilcox veía ciudades ciclópeas, de sillares de piedra titánicos y monolitos que llegaban al cielo. Caía un légamo verdoso y el conjunto se veía muy oscuro, tétrico. Los muros y pilares estaban cubiertos de jeroglíficos. Desde algún punto le llegó una voz, o la sensación de oír una voz. Algo no humano que la imaginación asimilaba de esa forma y se la traducía en un amasijo impronunciable de letras. Sonaba a algo como Cthulhu Ftarn. La actitud de mi tío cambió al oír aquello. De hecho, se puso a investigar el bajorrelieve con mucha atención, pero no en el sentido que esperaba Wilcox, porque le empezó a hacer muchas preguntas a él, algunas personales. Parecía querer encontrar una relación entre Wilcox y una secta, o con alguna religión pagana, secreta. Le prometía confidencialidad, no decir nada a nadie, mucho menos a su familia, si eso temía. Al final, mi tío le creyó. El muchacho no era parte de una secta, pero tenía unos sueños muy llamativos que a mi tío le interesaron. Solía ver paisajes oníricos que lo perturbaban. Eran siempre distintos fragmentos de esa ciudad ciclópea, de piedra oscura que chorreaba lodo verde, muy turbia, donde resonaba esa voz o inteligencia subterránea, muy monótona, confusa como el paisaje, con unos sonidos enigmáticos casi impronunciables. Cthulhu Railie, Cthulhu Railie, Cthulhu Railie. Se vieron a diario hasta el 23 de marzo, día que Wilcox no fue. Durante la noche había padecido mucha fiebre. Estuvo tan mal que los vecinos de su residencia se quejaron de sus gritos fuertes y constantes. Quedó en un estado de inconsciencia y delirio que se extendió durante varios días. Mi tío se mantuvo informado. Hablaba con frecuencia con un médico que atendía al muchacho. Al parecer, junto a sus relatos habituales, a las menciones de la ciudad, ahora se refería mucho a una cosa gigantesca, de kilómetros de altura, que caminaba o se movía pesadamente. No hizo falta escuchar mucho más sobre su descripción, sobre los tentáculos y la forma de la figura, para que mi tío comprendiera. Ese monstruo era el que Wilcox intentó representar en su bajorrelieve.
El 2 de abril, Wilcox se sentó en la cama, como en un día cualquiera, sin ningún malestar ni rastro de enfermedad. Estaba algo confundido. No entendía cómo llegó ahí, a lo de sus padres, ni recordaba nada de sus sueños ni de su vida desde el 22 de marzo. Wilcox volvió a su residencia y dejó de tener esos sueños extraños. Se desvanecieron por completo. Con ellos se terminó también el interés de mi tío por el muchacho. Ahí culminaba la primera parte del manuscrito. Para entonces la historia de la estatua ya tenía toda mi atención. Pasé a revisar las notas. Estas me resultaron aún más sorprendentes. Eran descripciones de los sueños de varias personas durante el mismo período de las visiones de Wilcox. Al parecer, mi tío fue preguntando sobre el tema a distintos amigos, colegas, conocidos, gente con la que tenía cierta relación. ¿Por qué le interesaba tanto? Mi tío no conservó las cartas, pero sí los resultados de su investigación. En esos días hubo algo extraño con una parte de la sociedad, con los artistas y los poetas en particular, que vieron muy modificados sus sueños. No así, por ejemplo, los hombres de negocios. Fue extraño, y los hubiese sorprendido mucho de haber comparado las respuestas que dieron. Resulta que desde el 28 de febrero al 2 de abril, una gran parte de ellos soñó cosas extrañas, cosas que definían como pesadillas, perturbadoras, retorcidas, poco claras. Recordaban en especial sus sonidos, unos sonidos muy similares a los que describió Wilcox. Uno de los soñadores confesó que se despertó con miedo, un miedo intenso hacia una presencia gigantesca e innombrable que agradecía no haber visto de cerca. El mismo día del ataque de Wilcox, un arquitecto de renombre enloqueció violentamente y falleció meses más tarde, pidiendo a gritos todo el tiempo que lo salvaran de las garras de un ser huido del infierno. Mi tío no anotó todos los nombres de las personas consultadas. Si no, yo mismo las hubiera buscado para cotejar esos datos y asegurarme de que aquello era cierto. Pero busqué a los que sí estaban mencionados y todos me confirmaron su relato. Los recortes de prensa, como dije, referían a casos de pánico, sensaciones extremas, miedos desmedidos, locura, comportamientos errantes, violentos durante el mismo periodo de esos días. Eran una gran cantidad de distintos medios, muy variados y de distintas procedencias. Uno trataba de un suicidio nocturno en Londres, donde una persona que dormía sola había saltado por una ventana tras proferir un grito espantoso. Otra era una carta confusa al director de un diario de Sudamérica. Se advertía de un futuro catastrófico a partir de sueños y visiones que esa persona tuvo. Un comunicado de California describía una colonia de teósofos vestidos con togas blancas, como preparados para un glorioso cumplimiento. Hubo disturbios en la India. Se multiplicaron los ritos orgiásticos en Haití. Y también había un clima de caos en muchas partes de África. Hubo altercados en Nueva York, en Irlanda. Fueron numerosas las alteraciones en los manicomios, tanto que es extraño que la comunidad médica no registrara esa coincidencia.
También el pintor Ardois Bonneau colgaba su blasfemo Paisaje del Sueño en el Salón de Primavera de París de 1926. Todo eso había sido muy extraño y tan sorprendente como el asunto en sí era el interés de mi tío por aquello. ¿Acaso le había encontrado una explicación a esa locura al final? Así empezó también mi propia búsqueda, un camino que siempre me arrepentiría de continuar. La llamada de Cthulhu 2. Narración del inspector Legras. Todo empezó para mí con Wilcox, con su estatua, sus papeles y sus visiones. Pero el escultor no fue el único en tenerlas, ni tampoco el primero. Mi tío ya conocía relatos muy similares al suyo, sobre aquella criatura monstruosa del bajorrelieve, sobre su ciudad oscura, sobre esos sonidos horribles que se acercaban a algo como Cthulhu. Su primer contacto con aquello, de hecho, fue mucho tiempo antes, en 1908, en una reunión de la Sociedad Americana de Arqueología. Gran parte de los asistentes se conocían. Solían ser siempre los mismos. Fue casi natural que llamara la atención un hombre, una cara nueva, que además no era científico, sino policía. John Raymond Legras. Legras ni siquiera era de la zona. Viajó exclusivamente para esa reunión, para responder algunas dudas sobre un caso. Era algo fuera de lo común, que excedía a la policía. Necesitaba de un especialista, alguien que examinara la estatua de piedra que llevaba con él. Esa cosa grotesca, repulsiva, que se veía muy antigua. La había encontrado en una redada en la zona de pantanos de Nueva Orleans, entre los restos de una ceremonia vudú. La policía estaba muy interesada en el tema. Hasta lo pusieron como prioridad porque se encontraron con aquello de forma casual y no tenían idea de que algo así ocurría en la ciudad. Primero, desconocían la existencia de esa secta. Parecía más grande de lo que imaginaban y muy peligrosa. Tenían ritos macabros, diabólicos, y sus miembros se sometían a estos con devoción, con mucho convencimiento. Habrían hecho lo que fuera por esos dioses crueles que idolatraban. Legras sacó la estatuilla de una maleta bien guardada y la apoyó en un banco a su lado. Se había ganado la atención de todos los asistentes. Estos se acercaban en fila a estudiarla. La miraban fascinados como chicos. Claro, era gente que amaba los misterios. La estatuilla estaba muy bien esculpida. Tenía unos 20 centímetros de altura y representaba un monstruo de perfil, vagamente humano. Su cabeza era la de un pulpo. Tenía una masa de tentáculos en la cara, un cuerpo cubierto de escamas, garras bien afiladas y, en la espalda, unas alas largas y estrechas. Estaba sentada en cuclillas, con una expresión maligna y muy vívida, sobre un pedestal cubierto de caracteres raros, indescifrables. El cuerpo de la figura caía levemente hacia adelante, como inclinado, y los extremos de los tentáculos de la cara colgaban largos sobre sus
rodillas. Aquello era difícil de describir, quizá porque no parecía hecho para ser visto ni comprendido por una persona. ¿Cómo decirlo? Esa cosa que solo se puede describir por sus partes, por fragmentos tan disímiles entre sí, creaban en conjunto un cuadro monstruoso que transmitía la idea de algo lejano, remoto y, sobre todo, ajeno a la humanidad. Sí, algo que me atrevo a llamar inhumano. Parecía mentira que entre tantos científicos con formaciones diversas y dedicados a estudiar épocas y culturas distintas, ni uno solo pudiera reconocer algo en la estatua. Ninguna corriente artística cercana, algún nombre, una relación. Tampoco podían descifrar sus inscripciones. Todos coincidían en que tenía miles de años de antigüedad y también en que esa figura de piedra, oscura, verdosa, era horrible. Legras pensó que había perdido el tiempo y lo lamentaba, porque aquella era una de sus últimas esperanzas para encontrarle una respuesta al asunto. Pero hacia el final de la reunión, un científico se acercó con mucha curiosidad a la estatua. El inspector pudo ver la sorpresa en su rostro. Era claro que le recordaba a algo. El hombre se presentó como William Channing Webb y, mientras se acercaba a la figura con suma atención, empezó a hablar de un viaje que hizo 48 años atrás por las costas de Groenlandia. El profesor Webb era parte de una expedición que iba en busca de unas inscripciones rúnicas. Durante el viaje tuvo contacto con una extraña tribu de esquimales. Las otras comunidades, de hecho, sabían poco de ese grupo y hablaban de ellos con pánico. Y decían que respondían a una fe muy antigua, anterior a la creación de nuestro mundo, con una religión sanguinaria, demoníaca, que les exigía sacrificios humanos. El profesor Webb logró ganarse su confianza y pudo presenciar algunos momentos de las ceremonias. Hasta tomó una cuidada transcripción fonética de los labios de un sacerdote hechicero. Allí, en esos rituales, el profesor aseguraba que vio a la criatura de Legras, la de su estatuilla, como un tosco ídolo de piedra, alrededor del cual bailaban los miembros del culto. La audiencia quedó asombrada. Luego de un largo silencio, acosaron con preguntas al profesor. El más interesado, obviamente, fue el detective, quien tras oírlo comenzó a buscar apurado entre sus papeles. Él también tenía una transcripción oral de la secta que investigaba, la de los pantanos de Nueva Orleans, de una de sus ceremonias, y le pidió al profesor si podía darle una mirada. En efecto, lo que cantaban a sus ídolos, tanto los hechiceros esquimales como los sacerdotes de los pantanos de Nueva Orleans, se parecían mucho y sonaba así: Pengluin Gos Naf Cthulhu, Raelie Wa Naf Fatang. Legras les brindó entonces un dato que ni el profesor Webb sabía, porque uno de los prisioneros de la secta le tradujo aquellas palabras: en su morada de Raelie, el difunto Cthulhu espera soñando. Después de aquello, todos querían saber más de la secta del pantano. Aquella zona de Nueva Orleans no estaba muy explorada. Vivían unas pocas comunidades
en su mayoría residentes ilegales. Gente amable que no ocasionaba problemas. Estos solían quejarse de otros grupos que vivían en lo más profundo del bosque y los pantanos. Los consideraban peligrosos, extraños y con costumbres primitivas. La zona tenía sus misterios, es cierto. Supersticiones ligadas al vudú y la magia negra. Los residentes decían que algo desconocido se les acercaba por la noche. La policía no intervino hasta que las denuncias se hicieron serias, o al menos aludían a cuestiones realistas. Empezaron a desaparecer mujeres y chicos. Aquello coincidía siempre con las ceremonias que se hacían en lo profundo del bosque. Se oía un maléfico tam-tam de tambores, gritos demenciales, chillidos, cantos que les helaba la sangre y se veían las puntas de llamas endemoniadas que bailaban en lo alto. La policía se internó en los terrenos el 1 de noviembre de 1907. Les costó muchísimo trabajo avanzar, abrirse paso por la vegetación cerrada, tupida, casi inexplorada por los hombres, porque además iban sin ninguna guía y no podían dejar de pensar en las leyendas que hablaban de monstruos y lugares ocultos de la región. Legras aseguraba que todos sus hombres salieron distintos de allí, que no podrían decir si aquellos mitos son ciertos, pero sí que solamente la poesía o la locura podrían hacer justicia a la ceremonia, a los sonidos que se oían mientras se acercaban a los salvajes. Los gritos mezclaban la furia animal y el libertinaje orgiástico. No sonaban como humanos. Cada tanto, como en un coro, se alzaban unas voces roncas con aquella frase ritual: Pengluing naf Cthulhu, Raeliewa naf Fatang. Los miembros de la secta rugían y se contorsionaban desnudos alrededor de una gigantesca hoguera. En el centro se podía ver un imponente monolito de unos 2,5 metros de altura, sobre el que estaba apoyada la horrenda estatuilla. Los cuerpos de los colonos desaparecidos colgaban alrededor, boca abajo, atrozmente mutilados, bañados con su propia sangre. Y como si eso no fuera suficiente, los policías oían también otros sonidos extraños, aún más lejanos, más profundo de lo que habrían de llegar a la sombra de aquella horrenda ceremonia. Cuando intervinieron fue un caos, una batalla campal. Lo que más sorprendió a la policía fue el poder de la fe de aquellos hombres, porque los miembros de la secta lucharon con fiereza, no tanto por sus vidas o para evitar ser arrestados, sino para proteger el espacio de aquel culto y de su Dios. Algunos escaparon por los pantanos, pero muchos fueron arrestados y la policía inspeccionó en profundidad la escena de donde tomaron la esfinge del monolito. Aún después de analizarlo todo, la policía no sabía bien con qué lidiaba. La mayoría de los arrestados eran marinos y se decían devotos de los primigenios. Ni Legras ni sus hombres habían oído antes de ellos. Los primigenios, dicen, existen desde mucho antes que los hombres. Un día dejaron la superficie
y se internaron en la tierra o bajo las aguas del mar. Pero contaron sus secretos a los primeros hombres. Se los contaron en sueños. Estos formaron un culto que nunca desapareció, que mantenían vivo, y así seguiría hasta que el sumo sacerdote Cthulhu se alzara sobre la ciudad de R'lyeh bajo las aguas para poner la tierra bajo su dominio. La policía no obtuvo muchos más datos de los prisioneros. Supieron algo más por otra fuente, un anciano muy viajero llamado Castro. Castro conoció a unos líderes del culto en las montañas de China, o eso decía. Entiendo si tienen sus dudas, como yo las tuve, como debió tenerlas la policía y los oyentes de Legras, porque cada vez era todo más extraño. Los primigenios pertenecían a otras épocas, a un tiempo en que otros seres gobernaban la tierra, sus ciudades, o más bien los restos de estas, aún podrían encontrarse en las islas del Pacífico. Habían muerto antes de la aparición del hombre, pero había algunas formas secretas, ciertas artes que podían traerlos a la vida nuevamente. Y eso esperaban, la resurrección en las moradas de piedra de la ciudad de R'lyeh, protegidos por los hechizos de Cthulhu. Mientras tanto yacían despiertos y, a veces, se comunicaban, como lo hicieron con los primeros hombres, como lo habían dicho también los de la secta de Nueva Orleans, porque el culto debía mantener la ceremonia, sus costumbres, hasta que esos dioses se liberaran y recuperaran su dominio de la tierra. Entonces la humanidad se volvería libre y salvaje, más allá del bien y del mal, dejando a un lado la ley, la moral, y todos los hombres gritarían, matarían y gozarían alegremente, como bestias. Ningún libro hablaba de ese culto. Unos chinos afirmaban que el Necronomicon del árabe loco Abdul al-Raset contenían frases con doble significado, que los iniciados podían relacionar como el discutido que no está muerto lo que puede yacer eternamente, y con el paso de los eones aún la muerte puede morir. Los profesores quedaron muy entusiasmados con la historia de Legras. Incluso intercambiaron sus direcciones para mantener una correspondencia. Lo hicieron, al menos por unos meses. Pero ninguno recabó más datos y aquel comienzo tan efusivo se fue apagando. El profesor Webb conservó la estatuilla de Legras hasta su muerte. No había duda de que era similar a la que hizo Wilcox. Por mi parte, visité a Wilcox para confirmar lo que le había contado a mi tío. Pensé que lo engañó, pero me convencí de su honestidad. Después hablé con Legras y hasta vi la terrorífica esfinge. No sabía qué pensar del culto, pero me convencía de que la muerte de mi tío estuvo lejos de ser natural. Al fin y al cabo, había muerto en una zona del muelle muy frecuentada por marineros. No podía dejar de conectar a esos marineros de los que habló Legras, a los de los pantanos de Nueva Orleans, y al celo que tenían por sus dioses. Habrían llegado las investigaciones de mi tío y sus avances a oídos siniestros. Sí, creo que él murió porque sabía demasiado.
Y en ese punto estaba por verse qué ocurriría conmigo, porque para entonces debían saber que yo también estaba investigando, que llevaba hechas muchas preguntas, que ya sabía más de lo permitido sobre el extraño culto de Cthulhu. La llamada de Cthulhu. 13. La locura que llegó del mar. El asunto del culto de Cthulhu me obsesionó mucho tiempo. Llegué a temerle, a enfermarme. Alguna vez hasta me sentí perseguido, como observado. Si después me olvidé del asunto, fue porque me estanqué. No pude encontrar nuevos datos, ni pistas, ni nada. Gracias a eso, quizás todavía seguía vivo. Pero hay cosas que no está en nosotros decidir. No. Hay sucesos que nos depara el destino. Pequeños detalles que lo pueden cambiar todo. Un día visité a un viejo amigo de Patterson que trabajaba en el museo local como conservador. Mirábamos unas muestras de minerales en la reserva, recién llegadas. De forma muy casual, vi un recorte en el estante, un simple trozo de papel usado como cobertor. Y pueden creerlo, el papel tenía una foto de una horrible figura de piedra, idéntica a la de Legras, a la estatuilla del pantano. Todo volvió a mí en un segundo. Todas las dudas, todos los recuerdos, todos los miedos. Me puse pálido y empecé a temblar. Mi amigo no entendía qué me ocurría. Creo que fue a buscar a un médico. Yo aproveché que quedé solo para tomar el recorte, con mucho cuidado. Era un viejo ejemplar de un periódico australiano, el Sydney Bulletin, del 18 de abril de 1925. El artículo no era muy extenso, pero despertó mucho mi interés y empecé a leerlo de inmediato. El título decía: "Misterioso barco abandonado es hallado en alta mar". La embarcación era un yate averiado. Adentro viajaba un hombre, un sobreviviente a lo que fuera que ocurrió, y también había un muerto. No podía dejar pasar los titulares. Aquel marinero se negaba a hablar de la experiencia. Además, con él llevaba un extraño ídolo. El yate fue remolcado por el Vigilant, un carguero que provenía de Valparaíso. La tripulación avistó el barco a la deriva el 12 de abril y todos creyeron que estaba desierto, hasta que encontraron al hombre, al borde del delirio, abrazado a un ídolo de piedra de unos 30 centímetros. El hombre se llamaba Gustav Johansen y era noruego. Había zarpado de Auckland con 11 hombres en una goleta llamada Emma. Por culpa de una tormenta, debieron desviarse del rumbo original y terminaron bastante más lejos de lo que esperaban. El 22 de marzo avistaron a otro barco, el Alert, una nave con tripulación extraña y muy hostil, que les ordenó que se alejaran de allí. El capitán del Emma se negó. Casi de inmediato el Alert abrió fuego. Tenía una batería pesada con cañones de cobre que destruyeron la goleta en poco tiempo. El Emma empezó a hundirse. Su tripulación, sin embargo, dio una gran batalla. Logró abordar la nave de los enemigos y lucharon cuerpo a cuerpo con ellos. El modo de luchar de esos hombres fue admirable, porque la tripulación del Alert
los superaba en número y sus hombres salían desesperados, dispuestos a todo para evitar aquel avance. Quizás les faltaba estrategia. 3 hombres del EMA murieron, incluido el capitán Collins. Pero los 8 restantes tomaron el barco enemigo y retomaron el rumbo. Querían saber por qué los intentaron desviar, qué les ocultaban de la zona, qué podía haber tan importante. Al día siguiente vieron una isla de la que nadie tenía conocimiento, ni registro en esa parte del océano, y desembarcaron en ella. El recorte no daba muchos detalles de lo ocurrido allí, solo que la isla era de difícil acceso y que murieron 6 hombres al caer por un precipicio rocoso. Gustav navegó el Alert por sí solo, con un compañero bastante enfermo. Cuando el 2 de abril se desató una tormenta muy fuerte y perdió el conocimiento. No recordaba nada entre ese día y el 12, cuando lo rescataron. Ni siquiera cuando murió William Bryden, su compañero. La estatuilla. Gustav dijo que estaba en el Alert, que simplemente debió aferrarse a ella, como a cualquier otro objeto que lo ayudara a mantenerse de pie. Hasta el momento ya la habían estudiado algunos especialistas de la Universidad de Sydney y de algunos museos, sin poder definir su origen. Del Alert también se consiguieron pocas noticias. Sus hombres tenían mala reputación en los muelles por sus comportamientos y costumbres. Solo constaba que habían zarpado de modo abrupto cuando se sintieron temblores en la tierra y el comienzo de aquella tormenta. Eso era todo en el recorte. Eso y la fotografía de la infernal estatua. Nuevamente volvieron las dudas sobre el culto de Cthulhu, sobre las preguntas que creía olvidadas y los relatos ya oídos. Las notas de mi tío, el caso de Wilcox, los sueños extraños. ¿Qué sabía aquella extraña tripulación del Alert? Entre el 28 de febrero y el 1 de marzo, según la hora y el lugar, se produjeron la tormenta y el terremoto. Los hombres del Alert se habían arrojado al mar con urgencia, como respondiendo a una llamada. Mientras en otro punto del planeta, muchos artistas y poetas tenían sueños raros. Veían esa ciudad espantosa y el joven Wilcox moldeaba en sueños la forma de Cthulhu. Había más coincidencias. La tripulación del EMA llegó a la isla desconocida el 23 de marzo, cuando los sueños de muchas personas se hicieron más intensos, vívidos y terroríficos, mientras Wilcox se hundía en el delirio. ¿Qué ocurría? De alguna forma, llegaba el 2 de abril y aquellos horrores se habían detenido. Un mes después, viajé a Dunedin para buscar datos sobre la tripulación original del Alert. Si bien los conocían en las tabernas del puerto, no podían decir mucho de ellos. Al parecer, cuando se internaban en los bosques, era usual que se oyera un tamborileo de las colinas lejanas y un resplandor rojizo. En Auckland, me enteré de que Johansen perdió su cabellera rubia y volvió, en cambio, con el cabello blanco de esa travesía. No quiso hablar con nadie. Vendió su propiedad y regresó a Oslo con su mujer. Sin desearlo, me había vuelto yo también un aventurero. Viajé a Sydney en busca de más datos. No fue mucho lo que conseguí. El Alert fue vendido. Se usaba comercialmente.
y la estatua de ese monstruo se conservaba en el Museo de Hyde Park. La estudié un largo rato. Era tan siniestra, antigua y misteriosa como la de Legras. Los geólogos del museo juraron que nunca habían visto una roca como esa. No vi otra alternativa que seguir adelante. No podía detenerme y emprendí mi viaje a Oslo. Gustav Johansen vivía en un edificio muy lindo. Mi sorpresa no fue poca cuando me recibió una mujer de aspecto triste, vestida de negro, y me explicó que Johansen había muerto. Quedé consternado, no solo por su muerte, sino también por las circunstancias. Había ocurrido en un callejón cercano a los muelles, cuando Gustav paseaba y un paquete de papeles muy grande, pesado, le cayó desde lo alto de un desván y lo golpeó. Al parecer unos marineros quisieron ayudarlo, pero cuando llegó la ambulancia ya estaba muerto. No pude evitar acordarme de la muerte de mi tío. Solo me sentí afortunado por una cosa. Gustav le había dejado un manuscrito a su mujer. Algo que le dijo era sobre los asuntos técnicos del episodio. Admito que dije alguna que otra mentira para conseguirlo, para que su mujer me lo entregara. Pero valía la pena. Me lo entregó y empecé a leerlo en mi vuelta a Londres. El texto era inconexo, no muy ordenado. Se veía más bien como un intento desesperado de recordar el día a día de aquel terrible viaje. No voy a contarlo todo, solo lo suficiente para que se entienda algo, porque leer todo aquello justo en un viaje en barco fue una experiencia que no desearía repetir nunca más. El relato de Johansen confirmaba los primeros datos del recorte, al menos en lo relativo al Emma y su encuentro con el Alert. Decía que su tripulación era abominable, que jamás pensó que sobrevivirían a ellos. Pero lo que más me interesaba aparecía después, cuando siguieron navegando la zona hasta ver algo a lo lejos. Era un gran pilar de piedra que sobresalía del mar. Una construcción ciclópea rodeada de fango y lodo. El corazón me latía acelerado, porque eso no podía ser más que la temible ciudad de R'lyeh. ¿Tendrían idea de a dónde llegaban? En R'lyeh yacían Cthulhu y sus hordas, ocultos en bóvedas, extendiendo el miedo por los sueños de los más sensibles, apremiando a los fieles a lanzarse a un peregrinaje por su liberación, por la restauración de su imperio en la tierra. Johansen sintió un gran respeto por la ciudad, tan majestuosa a su modo. Debió darse cuenta de que eso no pertenecía a este mundo, por el asombro con el que describe sus bloques de piedra verdosos, el enorme monolito, esas superficies desmesuradas para ser consideradas normales, propias de la tierra, y la desconcertante identidad de las estatuas y los bajorrelieves de una figura monstruosa cuya estatua llevaban también en el Alert. Sus palabras se asemejaban a las de Wilcox al hablar de una ciudad onírica con una geometría anormal, asquerosamente impregnada de sensaciones y dimensiones distintas de la nuestra. Los hombres desembarcaron en esa monstruosa acrópolis y treparon con mucho esfuerzo por sus bloques gigantescos. Hasta el cielo y el sol se veían distintos, distorsionados con aquel paisaje perverso. No todos avanzaban al mismo ritmo. Era difícil, ya que no contaban con equipos para semejante exploración.
Pero en cuanto uno de ellos alcanzó la base del monolito, comenzó a llamar a los gritos a sus compañeros. Les pedía que se apuraran y se lo oía muy animado, sorprendido. ¡Vean lo que encontré! Allí, entre ellos, había una puerta inmensa, con el bajorrelieve que ya conocemos, la criatura mezcla de cefalópodo y de dragón. Tocaron aquella piedra en varios lados, exploraron sus bordes, se treparon hasta que consiguieron que un panel cediera y se empezara a abrir. En aquella fantasía de distorsión, la puerta se deslizaba de manera anómala, en sentido diagonal, con todas las leyes de la materia y la perspectiva trastornadas. De las profundidades emergió un olor insoportable y algo negro, como un humo de una oscuridad intensa, confinada durante siglos, que fue eclipsando el sol mientras se escapaba. Uno de ellos creyó oír un chapoteo en las profundidades. Todos aguzaron el oído. Miraban hacia el interior con mucha atención cuando una criatura atravesó la puerta de un salto, una inmensidad gelatinosa, verde, que en un segundo se plantó ante ellos. Según Johansen, 2 de los hombres murieron en el mismo acto, solo de la impresión del puro terror que sintieron. No tenían idea de lo que habían hecho, de qué habían liberado. Lo que no consiguió un culto milenario, lo hicieron unos pocos marineros por puro accidente. Tras millones de años, el gran Cthulhu se alzaba de nuevo. 3 hombres fueron apresados por sus garras. No tuvieron tiempo de darse vuelta, ni de correr. Los otros huyeron. Algunos fueron tragados por los ángulos impensados de la construcción y cayeron en sus abismos. Solo Bryden y Johansen alcanzaron el bote y remaron hacia el Alert, mientras el monstruo descomunal se deslizaba por las rocas hasta el borde del agua. Corrieron febriles por el barco, del timón a los motores, para ponerlo en marcha. El Alert, para su suerte, comenzó a moverse. La criatura escupía espuma, lanzaba alaridos y maldiciones. Luego Cthulhu saltó y se zambulló en las aguas para perseguirlos. Sus brazadas levantaban olas enormes, de potencia cósmica. Al ver aquello, Bryden enloqueció. Se puso a reír y a reír de intervalos sin parar, y así seguiría hasta su muerte. Johansen no se rindió. Sabiendo que la criatura se les adelantaría, preparó una jugada desesperada. Puso el barco a toda velocidad, giró el timón y enfiló directo hacia ella, que le seguía el paso. Fue de frente, sin parar. Viendo acercarse a su horrible cabeza los retorcidos tentáculos, cerró los ojos y continuó implacable. Hubo un gran estallido, algo que explotó, algo fangoso, fétido, cubrió la atmósfera y el barco. Algo como el hedor de 1000 tumbas abiertas. Johansen no frenó, continuó la marcha desesperado, porque, aunque no veía con claridad, podía asegurar que, a la distancia, la dispersa monstruosidad recuperaba de a poco su forma original. Johansen quedó obsesionado con el ídolo. Con la feroz tormenta del 2 de abril, los nubarrones también rodearon su conciencia. Sintió remolinos espectrales, recorridos por universos giratorios, mientras de fondo cantaba un coro de dioses antiguos. No recordaba más hasta su rescate. Guardé su documento en una lata, junto al bajorrelieve y los papeles de mi tío. Ahí dejaré también mi testimonio, la prueba de mi sano juicio.
donde reconstruyo esta experiencia que espero nadie más viva. Contemplé todo el horror que puede contener el universo. Después de eso, todo, hasta las flores y la primavera, es veneno para mí. Sé que no me queda mucho de vida y a veces no lo lamento tanto, porque cuando pienso en todo lo que debe estar gestándose ahora mismo, en las profundidades o donde sea que se esconda Cthulhu y sus seguidores, casi me entran ganas de poner fin a mi existencia de inmediato.